pero en realidad A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa Sai Baba Rosario. Este es nuestro programa número 77. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo llamando al teléfono 482-4597. Ese es el teléfono del Centro Sai Baba de la ciudad de Rosario, que está situado en calle Pasco 1674. Recordemos que todas las actividades de todos los centros Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Nuestra propia página web es www.saibabarosario.com.ar. Allí están todas las actividades del Centro Sai Rosario. Hay distintas páginas sugeridas de la organización Sai Baba, con muchísimo material sobre el mensaje de Sai Baba. También en nuestra propia página web están todos los programas radiales ya emitidos. Recordemos que este es el programa número 77. Así que desde el primer programa que fue el año pasado hasta el día de hoy están todos en la página web para que puedan volver a escucharlos o bien descargarlos en MP3 a su computadora. Queremos recordar que el sábado 30 y el domingo 31 de octubre está el encuentro nacional de la organización Sai Baba en Argentina. Se va a desarrollar en Huerta Grande, en la provincia de Córdoba. Deben inscribirse lo antes que puedan, ya que como todos estos lugares donde se hospeda la gente, los cupos son limitados. Deben ingresar en la página de la organización Sai Argentina, que es www.satiasai.org.ar. Allí están los formularios para poder inscribirse al mismo, que recordemos entonces es en Huerta Grande, en Córdoba, el sábado 30 y el domingo 31 de octubre. Aquellos que quieran tener más información desde cómo vamos a salir desde Rosario, que vamos a ir en micro todos juntos, escríbanos un mail a saibabarosario@gmail.com, ingresen en nuestra propia página web que es www.saibabarosario.com.ar. Allí están todos los contactos con nosotros, o bien dirigirse al Centro Sai, que recordemos es Pasco 1674, y allí nos vamos a poner todos de acuerdo en cómo iremos a este encuentro nacional Sai en la provincia de Córdoba. Todos los jueves recomendamos un libro sobre Sai Baba. Hay centenares de libros en castellano. Hoy vamos a recomendar el libro La Verdad. ¿Qué es la verdad? El autor es Sai Baba. La contratapa del libro dice: la verdad libera, la verdad es poder,
La verdad es libertad. Es la lámpara que ilumina el corazón y despeja las dudas y las tinieblas. El fulgor de Dios es la verdad. Recibe a Dios en tu corazón. La verdad no puede ser ocultada mucho tiempo. Por más que se trate de ocultarla, siempre saldrá a la luz. La fuerza divina que está en el corazón del hombre siempre lo está instando a que proclame la verdad. El amor como pensamiento es verdad. Entonces recordemos el libro que hoy recomendamos, de Editorial Sairán, La Verdad. ¿Qué es la verdad? Pueden adquirirlo en cualquier librería o bien ingresar en la página web de la Fundación SAI Argentina, que es www.fundacionsai.org.ar, y allí lo pueden encargar directamente y se lo mandan a su domicilio. En el programa de hoy vamos a pasar 2 charlas, una dada por el licenciado en Psicología Leonardo Guter. Él es una de las personas con más alto cargo, responsabilidad y compromiso dentro de la organización Sai Baba a nivel mundial. Tiene muchísimas experiencias con Sai Baba, tiene muchísimos conocimientos y es un orador extraordinario. La charla, aparte de la charla que vamos a pasar hoy, fue dada el 26 de diciembre del año 2000 en el Centro Sai Baba de Uriarte, en Buenos Aires. Él aborda temas como la creación de Dios, el Génesis, la filosofía Advaita, el buscador espiritual, la necesidad de tener un maestro espiritual y diversos temas muy interesantes como siempre los que da Leonardo Guter. Y al final del programa vamos a pasar una charla que tuvo el profesor en filosofía Héctor Omat de la ciudad de Bahía Blanca. Él habló sobre los líderes en una radio de Bahía Blanca. Siempre se basa el profesor en filosofía Héctor Omat en muchísimos conocimientos filosóficos, en muchísimos conocimientos metafísicos y sobre todo en la gran enseñanza y experiencia que él tuvo con Sai Baba. Vamos entonces a pasar a la primer charla que dio el licenciado Leonardo Guter en Uriarte. Vamos a repetir 3 veces el sagrado Om, Pranava Om. Sairam de nuevo. ¿Ustedes saben por qué se repite el Om 3 veces cuando comenzamos una charla? Se repite 3 veces porque Dios es uno, pero todo lo que tiene que ver con la creación es triple. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva, aspecto creador, preservador y destructor de Dios. Entonces uno repite 3 veces saludando, como uno llega del mundo, la conciencia todavía está totalmente absorbida por el mundo de la dualidad. Entonces lo coherente es saludar a Dios en su aspecto de manifestación. Entonces uno lo saluda en el aspecto de creador, preservador y destructor. Cuando uno termina la charla, siempre, no solamente las charlas, todas las ceremonias de cantos devocionales, todas las reuniones espirituales terminan con un Om solamente, porque se sobreentiende que uno, producto de esa reunión espiritual, elevó su conciencia y se dio cuenta de la unicidad de Dios. Entonces con un Om es suficiente. Si repite 3 veces la palabra Shanti, ¿por qué? ¿Cuál es la contradicción que nosotros decimos? ¿Por qué al principio 3 veces sí Om, pero al final solamente una? Entonces, ¿por qué al final 3 veces la palabra Shanti? Es muy simple también. Porque Dios no necesita la paz. Dios es paz absoluta. Entonces nosotros no podemos desearle paz a Dios. Es como tratar de iluminar con una linterna el sol. Cuando nosotros deseamos paz a quien no la tiene. La paz no la tiene el mundo, no la tiene la manifestación. Entonces, como quien necesita la paz es el mundo, es la dualidad, ahí sí tenemos que repetir 3 veces para que abarque a toda la manifestación. Siempre se dice que Shanti, Shanti, Shanti representa la tierra, el espacio y el cielo, la tierra, la mente y el espíritu. Pero en realidad representa la manifestación de Dios. Nosotros siempre hablamos qué es Dios, qué es la creación. Muchas veces nos preguntamos qué es Dios y qué es la creación. Y nosotros sabemos la respuesta que da Sai Baba, que dice que todo es Dios solamente, que no hay segundo. Cuando uno dice no hay segundo, significa
no solamente que no hay otro Dios, que no hay otra jerarquía, que no hay diablo, sino en realidad la verdadera respuesta es no hay nada más que Dios. Entonces cuando uno siempre dice de esta postura del Advaita, el uno sin segundo, el absoluto, la absoluta unidad, tiende a negar la manifestación como una ilusión. Y en la literatura del Advaita se dice que la creación es maya, pero también se la llama mitya. Y mitya significa exactamente, no es ni verdadero ni falso. Entonces, ¿qué es esto? Que no es verdadero, pero tampoco es falso. Nosotros no podemos decir que la creación es una ilusión, porque si decimos mitya estamos diciendo que no es falsa, es real también, pero no es verdadera. Y la clave es esta: es real, pero no es verdadera. O sea, tiene un nivel de existencia. Y nosotros tenemos que comprender desde nuestro nivel de conciencia esta situación de Dios y la creación, dándole su lugar a la creación. Le tenemos que dar el lugar como un aspecto de Dios, como un aspecto necesario en el juego de Dios. Y le tenemos que dar un lugar como un aspecto necesario en nuestro juego. El problema central es cuál es el lugar que le damos al mundo, cuál es el lugar que le damos a la creación. Y de esto les quiero hablar. ¿Por qué estamos ahora acá todos nosotros? Todos nosotros estamos acá reunidos por diferentes motivos y al mismo tiempo por un motivo único. Podemos decir que hace muchísimas vidas el Señor pescador de almas nos miró a los ojos desde su barca, pronunció nuestro nombre y nos llamó. Y nuestra alma escuchó ese llamado y empezó a caminar hacia Él. En ese momento, cuando escuchamos ese llamado, cuando nuestros oídos estuvieron lo suficientemente puros y atentos para escuchar el llamado, comenzamos a desandar un camino, a caminar en otra dirección. Empezamos a tratar de descubrir quiénes somos. Empezamos a tratar de descubrir qué es la realidad. En vez de simplemente vivir como creíamos que vivíamos, que tenía sentido esta vida de consumir, comer, procrear, tener. En algún momento, en alguna vida, nosotros sentimos un hartazgo, una insatisfacción con el mundo. Y en ese momento fue cuando nuestros oídos estuvieron atentos para escuchar la voz de Dios. Siempre decimos, Swami dice, solo en el silencio se puede escuchar la voz de Dios. ¿Qué significa esta palabra, solo en el silencio se puede escuchar la voz de Dios? No se trata del silencio físico, la falta de palabras. Se trata que solo en el silencio del mundo, cuando el mundo deja de tapar nuestros oídos con sus sonidos, cuando paran esos llamados del mundo, esas atracciones de lo externo, cuando dejamos de prestarle atención a esos ruidos del mundo, entonces se produce el verdadero silencio por el cual empezamos a escuchar la voz de Dios que estaba atrás. La voz de Dios susurra y nos dice, vení a mí, volvé, vení. Pero nosotros estamos escuchando el televisor, la música, los periódicos, y no es eso solo. En realidad estamos escuchando a nuestro ego, a nuestras necesidades corporales, a nuestros deseos sensuales, a nuestros deseos afectivos. Estamos totalmente absortos en esa necesidad de afuera, de lo que de afuera tiene que venir para llenarnos. Afuera es el mundo. Entonces estamos tan atareados con ese mundo, con ese ruido, que no se produce ese silencio. Pero en un momento hay un hartazgo, hay un basta mundo, basta. Ahí no me satisface, ya basta. Y en ese segundo se produce un clic. Y ahí nuestra alma escuchó la voz que estaba todo el tiempo susurrando. Sai Baba dice que la gracia de Dios es como un viento que sopla sin cesar. Nosotros somos como un barco, como un velero. Solamente depende que avancemos, que tengamos la fuerza de voluntad de levantar las velas, mantenerlas firmes para que el viento de Dios que sopla todo el tiempo nos lleve para adelante. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el barco, tenemos las velas,
Tenemos el viento que no para, no es el viento del río que algunas veces hay y otras veces no hay. Es un viento que no cesa de soplar. El polo positivo. Lo que falla es el polo negativo. Nuestra fuerza, nuestra constancia para levantar firmemente las velas para que ese viento nos impulse. En el momento del hartazgo es el momento en el que sin saberlo, sin ser conscientes, tomamos con fuerza las velas. Y Dios dice, esta es la mía. Y ahí se produce el cambio sustancial en nuestra evolución. Nuestra evolución que viene en realidad, nosotros somos Dios, todo el tiempo sin dejar de serlo en ningún segundo. Pero en un momento, en esta conciencia absoluta de Dios, se produce un encubrimiento. Y en ese encubrimiento, que es Maya, Maya son dos cosas. Es encubrir por un lado, tapar, y por otro lado hacer creer que donde hay una cosa hay otra. Los dos poderes de Maya, Vikshepa, Avarana y Vikshepa. En un nivel oculta y en otro nivel crea la ilusión. Nuestra conciencia absoluta en un momento sufrió este encubrimiento. Y nosotros dejamos de vivir en esa perfecta sutileza energética, en esa pureza increíble, y nuestra conciencia se densificó y creó un cuerpo un poquito más denso. El primer cuerpo que tuvimos, nosotros, es un cuerpo que hoy no podemos, es un cuerpo totalmente energético, que no tiene forma, pero que es un cuerpo energético diferente de la energía absoluta y pura de Dios. Después se densificó un poquito más, aparecimos como nubes. Nuestra forma era como una nube, una energía y una conciencia. Veníamos de la conciencia absoluta, un poquito menos de conciencia, pero comparado con la conciencia que tenemos hoy éramos casi dioses. Después como nubes un poquito menos de conciencia, seguíamos siendo dioses comparados con la conciencia de ahora, y un poquito menos de conciencia, así fuimos bajando de conciencia de nivel en nivel, y cada bajada de nivel un poquito más de densidad, hasta que llegamos al último punto, éramos una roca. La forma era del mineral, la conciencia aparentemente era totalmente nula. Y desde esta involución, conciencia absoluta a mineral, aparentemente inconsciencia, empezamos el camino de retorno. Estamos en el momento de esa vuelta donde nos llamamos forma humana, donde conviven una forma con una conciencia y una posibilidad de un salto enorme de conciencia, de despertar completo. Entonces, el primer momento de este llamado, nosotros ya en la forma humana, después de muchas formas humanas, nos hartamos del mundo y dijimos, no, tiene que estar en otro lado. Nos transformamos en un aspirante espiritual. Aspirábamos a algo, no sabíamos a qué. Teníamos un anhelo por conocer algo diferente. Muchas vidas transcurrieron desde ese primer momento. ¿Por qué muchas vidas? Porque el ego era todavía muy fuerte, porque el mundo era muy fuerte, porque la intención espiritual era todavía muy débil. Era una intención apenas, pero empezamos a leer, empezamos a buscar, empezamos a estar cada vez más atentos, empezamos a apagar un poco más cada vez los ruidos del mundo, y de repente se produjo otro clic en nosotros y nos transformamos en buscadores espirituales. ¿Qué significa el buscador espiritual? ¿Qué diferencia tiene con el aspirante? El buscador hace un salto cualitativo, se da cuenta de la necesidad de un maestro. ¿Por qué? Porque dice, solo no puedo. O sea, hay un vencimiento del ego. El ego que se cree omnipotente, que es el individualismo absoluto, yo y mi manera, esa canción de, no sé, Frank Sinatra, My Way, a mi manera, es lo que dice el hombre occidental, a mi manera. Sí, estoy en el camino espiritual, pero a mi manera. A mí que no me vengan con maestros, que no me vengan con nada, yo me las arreglo. Y todavía cree que ese individualismo lo diferencia, que lo hace superior. Lo hace evidentemente superior en el mundo de la ignorancia. Es un rey de la ignorancia. Y es todo lo que se llama la New Age, es la conciliación entre soy espiritual, me digo y les digo, pero llevo una vida bien mundana todavía. Entonces me creo estar en el camino espiritual, pero sin ninguna transacción a mis deseos personales, a mis gustos, a mis placeres alimenticios, a mis placeres de disfrutes.
Pero cuando aparece el maestro empieza un cambio en ese momento. Aparece un ser que por algo hace una conexión con nosotros. Un ser que hace un contacto. Y acá les quiero hablar de cuál es la verdadera relación entre el maestro y el discípulo. No puede haber discípulo sin maestro, no puede haber maestro sin discípulo. No puede haber Dios sin mundo, no hay mundo sin Dios. Es el polo positivo y negativo. Es el imán que tiene dos partes. Uno al imán lo puede cortar las veces que quiera, va a tener siempre dos polos. Toda la manifestación va a tener siempre dos polos, positivo y negativo. Va a estar la unicidad de Dios y la diversidad del mundo. Pero cuando aparece el maestro, ¿qué nos pasa a nosotros? Primero y principal, tenemos que diferenciar entre Dios y el maestro. El maestro, acá repetimos todos los jueves una canción que dice Guru Brahma, Guru Vishnu, que es el maestro es Brahma, el maestro es Vishnu, el maestro es Dios. Y es cierto, el maestro es Dios. Primero porque todo es Dios. Segundo, como el maestro nos lleva a despertar, lo veneramos como a Dios. Para nosotros no hay ser más importante que el que nos salva la vida. ¿No es cierto? Las 4 seres que Sai Baba dice que tenemos que venerar, ¿no? El maestro espiritual, la madre en la tierra y la madre patria. Los dadores de vida para nosotros. Entonces el que nos da la vida para nosotros es Dios, porque si no, no existiríamos. Pero el maestro es el ser que tiene asignado desde hace muchísimo tiempo, muchísimo antes de esta encarnación nuestra, tiene asignado los discípulos, aquellas almas que Él va a estar encargado de hacer evolucionar, de despertar. Y Él está trabajando con esas almas en forma muy sutil, respetando las leyes universales, por las cuales las leyes universales es ganarás el pan con el sudor de tu frente, más o menos. Quiere decir, vos vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, pero en realidad no lo estás ganando solamente con el sudor de tu frente, también lo estás ganando con el sudor de la frente de tu maestro. Lo que pasa es que el maestro actúa desde el anonimato total. Por muchísimas vidas el maestro no se manifiesta en nuestra vida, pero actúa, pero nos guía con una paciencia infinita, esperando que despertemos, que crezcamos un poquito más, que salgamos del jardín de infantes, pasemos a la primaria para poder empezar a enseñarnos los palotes. Pero no quiere decir, aunque estemos en el jardín de infantes, que Él no esté actuando. ¿Qué dicen los grandes maestros esotéricos? Para dar una analogía que no es tal cual, pero nos sirve. Imagínense ustedes una cueva en los Himalayas y el maestro sentado en flor de loto y creó a su lado, con un átomo de nuestros cuerpos sutiles, de cada uno de nuestros cuerpos sutiles, creó una reproducción nuestra. Nos creó, es más nosotros que lo que estamos acá en la Tierra, ese ser que está al lado de Él. Y en ese ser que Él creó hay un átomo del cuerpo físico, etérico, astral, mental, búdico, intuicional, espiritual. Y Él ve permanentemente qué nos pasa porque nos tiene delante. Nosotros nos pinchamos un dedo acá en la tierra y Él ve la pinchazón en ese cuerpo. Y ve sobre todo nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, y nos está dirigiendo sutilmente, ayudando, generando las condiciones para que nosotros podamos elegir. O sea, Él lo que hace, nos presenta las circunstancias más favorables para que tomemos la decisión correcta. No nos lleva de la mano a elegir. O sea, es como si les dijera que nosotros tenemos una torta para agarrar acá y Él va a poner otra torta mucho más sana acá. Acá tenemos una llena de azúcar blanca y acá una de harina integral y azúcar negra. Él nos va a poner las dos. No va a tomar nuestra mano y llevarla a la torta de harina integral. Va a hacer que en nuestra vida estén las dos elecciones. Y sutilmente también va a soplar un poquito para que nosotros estemos con alguna fuerza, una ayudita un poquito más para que algo nos haga agarrar la torta correcta. Pero a veces el ego es más fuerte, los deseos son más fuertes, los anhelos del mundo son más fuertes y la mano sigue agarrando la otra torta. El maestro va a volver a presentar otra circunstancia, va a volver a cocinar otra torta para nosotros. Así trabaja el maestro con nuestras vidas. Cada vez se hace un poquito más presente. Elige un sistema de comunicación, un código.
elige un código que empezamos a reconocer. Se presenta en nuestros sueños, se presenta en nuestra vigilia, se manifiesta de diferentes maneras y nosotros empezamos a reconocer esas divinas casualidades y nos empezamos a maravillar. Y en la medida en que nos maravillamos y lo reconocemos, Él dice, ¿te diste cuenta? Entonces voy a estar otro poquito más presente en vos. Cuanto más lo reconocemos, más presente se hace. Cuando lo negamos, Él se esfuma. Se esfuma ante nuestra conciencia, no ante nuestra realidad. No desaparece de nuestra vida, pero desaparece la presencia tangible, la presencia más concreta para nuestra conciencia. Entonces en nosotros está el empezar a estar atentos. Cuando Vivekananda fue al Congreso de las Religiones en Chicago, él dio un discurso maravilloso y la esencia de su discurso fue el final cuando dijo: despertad, despertad, despertad. Este es el llamado de la eternidad para todos los seres humanos. Y todos los grandes maestros en su mensaje a sus discípulos repiten esto: despierten, despierten, despierten. ¿Qué quieren decir? Quieren decir que se despierta solamente alguien dormido. Lo primero que tenemos que reconocer nosotros, que estamos hoy en este salón porque ya pasamos la etapa de aspirantes espirituales y estamos decididamente como buscadores espirituales, lo primero que tenemos que reconocer es que estamos dormidos. Tenemos que asumir esta realidad de nuestra conciencia. Todavía estamos dormidos. Estamos más dormidos que despiertos. Seguimos un 95% eligiendo desde la ignorancia del sueño. Despertad es lo mismo que decir: estén atentos, perciban mi presencia. Esto lo decía y lo dije muchísimas veces. Shirdi Sai Baba, la encarnación anterior de Satya Sai Baba, decía, así como Sai Baba dice en la posición de la Vaya Pose, el mantra, y la bendición de Abhaya. Abhaya significa la protección absoluta de Dios. Pone su mano así, irradia una energía que es la energía de protección absoluta. Y es en esta posición donde él repite las palabras que dice: ¿por qué temer si yo estoy aquí? Y Sai Baba no se refiere solamente a su cuerpo físico en Prayanti Nilayam, se refiere a su presencia en el corazón. ¿Por qué temer si estoy en tu corazón? Shirdi decía: tú me miras a mí, yo te miro a ti. ¿Qué es de lo que estoy hablando yo? Nosotros lo miramos a Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios nos está mirando a nosotros. Nosotros somos conscientes de la realidad del Espíritu, la realidad del Espíritu va a hacerse más presente en nuestra vida. Todo en el camino espiritual pasa por una enorme e intensa lucha, por una intensa decisión entre el mundo y Dios. Y yo les diría que no se trata esto de decir, como dicen muchas personas, amen a Dios. Lo verdaderamente importante no es amar a Dios, es vivir en tal decisión de transformación por la cual nos merecemos el amor de Dios. Vivimos de tal manera que agradamos a Dios. Dios está agradado con nosotros, está contento con nosotros y nos ama por las decisiones que tomamos. Es una lucha terrible, es una lucha de titanes, elegir aquello que nos despierte contra las tentaciones del mundo, que son obviamente muy placenteras para nuestro ego, son muy agradables para nuestro nivel de conciencia actual. Pero elegir aquello que nos es mejor contra aquello que nos es agradable es lo que Sai Baba también llama Sreya Sopriya, lo bueno y lo agradable. Y de esto realmente se trata. No crean que el camino espiritual es elegir entre Dios y el diablo. No se trata de esta tontería. Obviamente un buscador espiritual, un aspirante espiritual, alguien que ya está en el camino espiritual, no pasa por este nivel tan primario de tener que elegir entre lo bueno y lo malo. Eso ya lo superamos hace muchísimas vidas. Todos estamos hoy acá sentados porque nuestro nivel de maduración llegó a tal nivel que ya elegimos hoy estar en este salón y no haciendo alguna otra cosa en el mundo. Para todos ustedes venir acá fue un esfuerzo físico, económico, una dedicación de tiempo. Por algo vinieron. Lo importante, entonces, no es esa elección entre lo bueno y lo malo,
sino es entre lo más bueno y lo menos bueno. Hay niveles cada vez de decisión más altos, más importantes que tenemos que ejecutar cada día de nuestras vidas. Es nadar contra la corriente. El verdadero camino espiritual es nadar contra la corriente del mundo que hace muchísimas vidas nos empuja hacia afuera, y poder frenar esa tendencia hacia afuera para poder tratar de escuchar ese susurro de Dios. El buscador espiritual reconoció un maestro, empezó a leer los libros del maestro, empezó a leer el mensaje, y de repente, de tanto leer, puede repetir como un loro muchísimas cosas. ¿Qué dice Sai Baba? ¿Cuál es la próxima etapa? La llama la etapa del devoto. Y la llama la etapa del devoto, de nuevo les digo, no porque esté lleno de devoción, sino la llama la etapa del devoto porque está lleno del anhelo de transformación. El devoto es aquel que vive de tal manera que busca poner en práctica el mensaje del maestro en todo lo que hace, dice y piensa. Vive en un permanente autoanálisis, indagación, autoobservación, y se pesca en los errores permanentemente. Busca el error, no busca el acierto, no busca autoglorificarse con sus aciertos, busca el error. Seguimos en el programa Sai Baba Rosario. Acabamos de escuchar una hermosa charla que dio el licenciado en Psicología Leonardo Guter en el Centro Sai Baba de Uriarte, en Buenos Aires. Esto fue el 26 de diciembre del año 2000. Abordó de diversos temas interesantísimos ellos. Recordemos que pueden volver a escuchar esta charla, estos programas y todos los demás programas en nuestra propia página web, que es www.saibabarosario.com.ar. Antes de pasar a la segunda parte del programa, donde vamos a pasar una charla que dio el profesor en filosofía Héctor Omat, hablando sobre qué es el liderazgo, sobre qué son los líderes, vamos a pasar a un tema musical. Concluido el mismo, entonces sí, entramos en la segunda parte del programa con la charla del profesor en filosofía de Bahía Blanca, nuestro querido amigo Héctor Omat. Señor, que moras en mi pecho,
Líder es alguien que guía, que ordena, que dirige, que encabeza y hasta cierto punto que gobierna una realidad o una comunidad, un pueblo o un grupo social. Hay distintas maneras o modos de liderazgo. Por ejemplo, nosotros podemos considerar 3 fundamentales. El primero podemos denominarlo liderazgo verticalista. En este caso, el líder se coloca por encima de su comunidad o de sus subordinados o de sus seguidores y establece directivas y normas que vienen de arriba hacia abajo. No se delibera, no se intercambian opiniones, sino que el líder directamente es él quien determina lo que hay que hacer. En algunos casos se le pueden presentar sugerencias que no tienen ningún condicionante sobre la actitud del líder. Las toma o las rechaza. Él está más allá de lo que los demás puedan llegar a decirle. Se establece aquí claramente la relación mando-obediencia. Se manda algo y se obedece. Si no se obedece, se corre el riesgo de la sanción, la expulsión o casos extremos, ya cuando hay un liderazgo extremadamente autoritario, la muerte o la eliminación. Otro modo de liderazgo es el que podemos llamar liderazgo democrático. En este caso, el líder se coloca en igualdad de condiciones con los demás. Acepta las opiniones, dialoga, presenta argumentos y reconoce los contraargumentos y está dispuesto a reconocer o aceptar solamente aquello que tiene la aceptación de la mayoría, que tiene el acuerdo de la mayoría. Si es posible, de todos. Si no es posible de todos, por lo menos de los muchos. En este caso, el líder es la voz de todos. Por eso, intenta, hasta donde es viable en la relación, llegar a criterios comunes. No le gusta, no es su modalidad el determinar arbitrariamente o dar él las normas, sino que más bien las quiere sacar del acuerdo de quienes están junto a él. También podemos nombrar otra forma de liderazgo que podemos llamar liderazgo mixto. En este caso están elementos de los 2 anteriores. Por un lado, el líder acepta la deliberación, el diálogo, el intercambio de opiniones, pero se reserva el derecho de decidir él. Toma todo a título de información, trata de escuchar, trata de aprender, pero al fin y al cabo deliberan muchos y decide uno solo, que en este caso es el líder. Otra diferencia que podemos hacer, que es muy importante, es entre un gran líder y un buen líder. Un gran líder es un hombre que posee características que lo determinan como tal. Capacidad de mando, magnetismo personal, gran energía para llevar a cabo sus proyectos, poder de convencimiento, intuición, inteligencia rápida para resolver situaciones, grandes pálpitos. El líder suele ser una persona que se adelanta a los acontecimientos. Pero a la par de estos rasgos que son características de todo líder, agrega algunos que son propios de su forma de liderazgo, que son, por ejemplo, buscar su propio provecho, satisfacer sus fines, y en este caso utiliza a las personas, sabe manipularlas, sabe ser demagogo con ellas, sabe sutilmente dirigirlas hacia donde quiere. En el fondo lo que él busca no es el bien de los demás, sino su provecho propio, ya sea poder, dominio o riqueza. Por eso se ha dicho muy bien, el gran líder lo es para sí mismo, no para los demás. El buen líder, en cambio, por principio lo es para los demás. Tiene los rasgos característicos de todo líder, pero no tiene los aspectos negativos del liderazgo anterior. Por el contrario, le podemos agregar una serie de rasgos que son claramente positivos. Por ejemplo, tiene espíritu de sacrificio, entrega a su causa y sobre todo un intenso afán de servir al bien de todos. Este tipo de líder conoce muy bien sus debilidades y sus virtudes, trata de atenuar sus defectos y fortalecer sus dones, es un guía en la acción, encarna lo que enseña, hay una clara coherencia entre lo que piensa, dice y hace,
encarna virtudes. Un buen líder no puede ser una persona inmoral o amoral, es necesariamente una persona virtuosa. Por eso la veracidad, la rectitud, el autodominio, la no violencia y la fraternidad son rasgos sobresalientes en el buen líder. Por otro lado, este líder también está siempre dispuesto a todo sacrificio para llevar a cabo la causa que ha encabezado o que está portando. Por eso acepta incluso el martirio si es necesario. Lo que sí queda claro es que él va al frente de lo que predica. Se suele decir que este líder tiene como su propio yo al yo de la totalidad, su comunidad, su país, su nación. Por eso vive pensando cómo aliviar el sufrimiento de los demás y cómo aumentar el bienestar general. Este líder tiene además rasgos muy claros. Por empezar, valor. A veces traducimos como coraje o decimos es una persona con cierta capacidad de intrepidez personal. Este valor se manifiesta en primer lugar en que el líder está dispuesto a asumir las consecuencias de lo que ha decidido, sean cuales sean. No teme decir la verdad, no teme de ser diáfano y presentar a los demás lo que está dispuesto a llevar a cabo. Este es el rasgo que más lo caracteriza. Otro elemento importante del buen líder es el poder de iniciativa. El buen líder siempre inicia proyectos, genera entusiasmos, tiene un vigor muy particular que contagia a los demás. Y, como decíamos en el caso del liderazgo anterior, tiene una notable capacidad para anticipar acontecimientos y para prever consecuencias, e incluso para corregir direcciones que él cree que no van a llegar a buen fin. Tiene una capacidad enorme de cambiar de planes sin salirse de sus principios. Es flexible a veces en sus planes, pero no en sus principios. Los planes los adecua siempre a sus principios. Por otro lado, quizá el rasgo más sobresaliente de este tipo de líder es la fuerza de voluntad. Sabemos que para llevar a cabo cualquier proyecto en la vida siempre se interponen dificultades, situaciones no esperadas. ¿Cuánto más ocurre esto cuando la causa es grande, cuando la causa es noble, como le pasa a los líderes que a veces encabezan proyectos multitudinarios de un país, de una comunidad, hasta de una cultura entera? Así que están preparados estos líderes para los reveses, para las adversidades. Son tenaces, son voluntariosos, son constantes, son pacientes. Saben que las grandes metas van a llegar tarde o temprano, pero que hay que atravesar verdaderos infiernos muchas veces. Que incluso hay momentos en que se encuentran en un terreno donde parece que está todo perdido, pero no dejan de insistir en sus principios y en su dirección. Justamente por eso no se rinden nunca. No se dan por vencidos, aún vencidos, como se suele decir. Este rasgo los hace sobresalientes respecto a los demás hombres. Por eso la sociedad, la humanidad en general, rinde culto a los hombres heroicos. Y sobre todo cuando son buenos líderes, porque saben los sacrificios enormes que les ha costado llegar a donde llegaron. Por lo general, los grandes líderes y los buenos líderes no logran sus frutos tan fácilmente como se cree. A veces llevan 30 o 40 o 50 años de lucha para llegar realmente a obtener lo que tanto buscaron. Un gran sabio de nuestra época dijo a un grupo de estudiantes que estaban haciendo un curso para preparación de líderes unas palabras que resumen un poco la importancia del liderazgo. Les expresó lo siguiente: quiero que sean líderes para proteger, cuidar y ayudar a los hombres y al mundo entero. Quiero que sean líderes como leones, valerosos, majestuosos, justos, generosos. El león es el rey entre los animales. Quiero que sean verdaderos reyes entre los hombres. Seguimos en el programa Saibaba Rosario. Acabamos de escuchar una charla que dio en una radio de Bahía Blanca el profesor en filosofía Héctor Omat. Al principio del programa habíamos pasado una charla que dio el licenciado en psicología Leonardo Guter en Buenos Aires, hablando sobre diversos temas muy profundos del mensaje de Saibaba.
Recordemos que pueden volver a escuchar este y los demás programas en nuestra propia página web, que es www.saibabarosario.com.ar. Recordemos nuevamente el encuentro nacional que se va a desarrollar en Córdoba el 30 y el 31 de octubre de este 2010. Invitamos a todos aquellos que quieran ir al Centro SAI de Rosario. Recordemos que todas las actividades son libres y gratuitas. Acercarse al mismo, que queda en calle Pasco 1674. El teléfono es 482-4597. El programa de hoy está llegando a su fin. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo jueves. Vamos a concluir este programa con un hermoso tema musical y les deseamos a todos que sean muy, pero muy felices. Muy buenas noches. Ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver ser cambiado por tu amor, dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.